Hola, muchas gracias por estar viendo esta ponencia que se titula Análisis de las condiciones laborales para comunicadores y periodistas en Colombia, presentada por el profesor Pedro Felipe Arias de la Universidad del Quindío y quien les habla, Carlos Andrés Urrego Zuluaga de la Universidad de Manizales. Pues bueno, esta ponencia hace parte de un proyecto nacional financiado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación, AFACOM, que se llama Profesiones de la Comunicación y Transformaciones del Mundo del Trabajo. Un proyecto que buscaba identificar los cambios que trajo puntualmente Internet a los medios de comunicación en los últimos 10 años y en general un poco entender qué está ocurriendo hoy en día con el mercado laboral y la academia que enmarca este mundo de la comunicación y el periodismo. En medio de un número muy singular de números de programas académicos que navegan entre el periodismo, la comunicación, desde diferentes enfoques como los campos audiovisuales, lo comunitario, lo organizacional, la publicidad, el mercadeo, el diseño. Este mundo de la comunicación y el periodismo se enmarca en Colombia, teniendo en cuenta que las escuelas, por lo menos en América Latina, son muy jóvenes, tal vez a mediados de los años 20 del siglo pasado, lo que hace que se tenga que revisar muy bien qué ha ocurrido y pues teniendo en cuenta que es una disciplina muy joven, pues aún está obviamente viviendo unos cambios vertiginosos en medio de lo que ha acontecido con el paradigma de la comunicación digital. El objetivo de esta investigación era analizar e interpretar la relación entre el mundo laboral y la formación curricular en las facultades de comunicación en Colombia, además de entender un poco qué está pasando con los mercados, ¿cierto? Este proyecto aborda una metodología que tiene que ver primero con lo cualitativo descriptivo, que busca interpretar los resultados que se obtienen a través de la investigación, y luego hay una discusión epistemológica, conceptual en el campo de la comunicación, de los medios, el impacto que tiene esta disciplina en un país como Colombia y también cuál es el desempeño de, en este caso, los egresados de muchas universidades del país. Unos cuantos datos sobre esta investigación. Fueron 3 fases, participaron 47 programas de comunicación en todo el país de 41 universidades que se dividieron en 6 regiones. Puntualmente nosotros les vamos a hablar de los datos que recogimos del eje cafetero, en donde participamos 6 universidades. Un poco estas primeras 3 fases, la primera tuvo que ver con una revisión documental y vivencial con los directores de programas, decanos y con los PEP, con los proyectos educativos del programa, para revisar cuál era la misión, la visión, el número de graduados, el público objetivo, el tipo de perfil que estaban entregando o que están entregando estas mallas curriculares, cuál es la relación que hay entre la práctica profesional y la vida profesional. Ahí creemos que hay un elemento bien interesante y que se puede encontrar en el mercado laboral, ¿cierto? Según estos documentos institucionales. En el segundo momento lo que hicimos fue realizar 266 encuestas en el eje cafetero. En el país fueron 1.338 y allí lo que hicimos fue eh, hablar con los egresados de todas estas universidades para preguntarles si estaban ejerciendo su profesión, qué tipo de empresa, en qué tipo de empresa estaban trabajando y qué labor estaban desempeñando, cuánto tiempo les tomó encontrar su primer empleo, qué funciones estaban llevando a cabo en su trabajo, qué sueldo tenía, la relación entre lo que le enseñaron en la academia y lo que hace en su vida laboral, ¿cierto? ¿Qué tipo de contratación tiene? ¿Qué tipo de relación tiene con la universidad? Entre otras variables. Esto nos parece importante, porque los egresados tienen mucho que decir frente a lo que estudiaron y a lo que están viendo en el mercado laboral. Y un tercer momento se centró en los empleadores. Allí lo que hicimos fue entrevistar a 30, hicimos 30 entrevistas a jefes, directores o dueños de medios de comunicación. Estas 30 fueron en el eje cafetero, 150 en total en el país. Y allí lo que hicimos fue preguntarles, bueno, un poco sobre sus empresas, el número de empleados, el tipo de contratación, también para qué contrata un comunicador, un periodista, para qué lo necesita, qué sector productivo, en qué sector productivo está, cómo ha sido su experiencia trabajando con comunicadores y periodistas, qué le resalta, qué cree que le falta a la hora de formarse académicamente, cuáles son las necesidades que tiene una empresa, la que sea en este tipo, que pueda solventar un comunicador y un periodista, etcétera. Esas fueron algunas de las preguntas que hicimos, ¿cierto?
Les vamos a mostrar algunos de los resultados del eje cafetero, de solo algunas partes o algunos puntos pequeños de las tres fases. Encontramos, por ejemplo, que por lo menos en el eje cafetero, todas las universidades buscan inicialmente como misión de programa formar profesionales. En un segundo nivel, crear contenido. En un tercer nivel, formar en temas de periodismo. Luego, en formar medios audiovisuales, en manejar información y en generar opinión. ¿Sí? También preguntamos sobre un poco las problemáticas sociales y culturales y políticas que desde su concepción el programa busca abordar en el contexto en donde trabajan. Allí encontramos que lo que es la sociedad contemporánea, entender la sociedad contemporánea y estudiar los campos de comunicación eran muy importantes para estas universidades, pero también un tema que nos pareció interesante fue la construcción de memoria. Esos tres temas son muy importantes, por lo menos en el eje cafetero, a la hora de los PEP de estos programas académicos. Sobre el perfil laboral, inicialmente buscan estas 6 universidades construir o formar comunicadores sociales humanistas, también comunicadores teórico-investigativos, comunicadores mediáticos. Ahí digamos que se centran las discusiones. Ha ido creciendo el tema de la comunicación en gestión de las organizaciones y curiosamente en el periodismo solo dos de las universidades digamos que tienen ese perfil laboral que lo responde su misión, ¿cierto? Al ser programas de comunicación social y periodismo, pensaría uno, claro, inicialmente que tiene que ver mucho con el perfil laboral que responde a la misión del programa, pero en este caso encontramos que las 6 universidades, solo dos hablaban de periodismo. Eso también puede ir un poco por línea de lo que dice Ignacio Ramonet, quien fue director de Le Monde Diplomatique, quien habla sobre, bueno, el futuro del periodismo, ¿cierto? Todos estos cambios tecnológicos y las dudas que pueden emerger frente a cuál es el futuro, pues parece que las universidades tienen eso claro y han ido cambiando muy lentamente el foco o el enfoque de sus programas. Hablamos también de la relación entre universidad y Estado, nos interesaba conocer cuál era esa relación. Encontramos que eh, hay dos elementos muy importantes. Primero, producción de contenidos, ser, digamos, una casa matriz de producción de contenidos desde la universidad para el Estado, pero también la construcción de política pública, y eso nos pareció interesante. Nos dimos cuenta que las 6 universidades, 4 están interesadas en construir política pública, y en ese punto vale la pena, por ejemplo, resaltar las labores que hace la Universidad de Manizales en búsqueda de construir una política pública de pauta oficial, ¿cierto? El manejo de la comunicación institucional, lo que hace la Universidad Católica de Pereira frente al trabajo con la sociedad, los elementos interesantes también allí. Eh, Luego hablamos un poco, les vamos a mostrar aquí algunos resultados, por ejemplo, en temas de práctica profesional. La práctica profesional nos parece un elemento muy importante, primero porque es una puerta claramente supremamente necesaria para entender el mundo laboral, pero que posiblemente ha empezado a tener o desde hace algún tiempo tiene unos elementos que hay que analizar, por ejemplo, el uso de mano de obra barata que no se le paga para hacer labores que quería hacer un profesional. Pero bueno, hablamos con graduados, perdón, con directores de programas sobre, nos mencionaron tres dificultades que los empleadores reportaban con sus estudiantes de práctica. El tema de la redacción fue notorio. Eh, Ahí hay un elemento que las universidades deben repensar porque aunque todas las 6 universidades, por lo menos del eje cafetero, tienen cursos de comunicación, de redacción, perdón, pues 5 de los 6 directores reportan que les dan sus empleadores en las prácticas profesionales, hablan mucho de que hay fallas en el tema de redacción. Los demás dificultades están mucho más divididas, temas de puntualidad, interdisciplinariedad, inglés, toma de decisiones, etcétera. Mm, Preguntamos también sobre los nuevos escenarios de la práctica profesional. Hablan, por ejemplo, del manejo digital, de los community managers o los estrategas digitales. Esto fue antes de la pandemia, el teletrabajo ya estaba allí, era un elemento pensado para esos nuevos escenarios. Posiblemente, si hiciéramos de nuevo esta pregunta, encontraríamos una respuesta mucho más grande en temas de teletrabajo.
de construcción del mundo digital y estrategias digitales. Em, las demandas, hablamos también de las demandas, las principales demandas desde el mercado laboral del programa académico. Encontramos una relación allí también con lo que acabamos de hablar anteriormente, el tema de community manager, de directores de oficinas de comunicación y de realizadores audiovisuales. Periodista multimedia está ahí, está un poco más rezagado, continúa en ese punto. Aquí una pequeña lista de los graduados que encontramos desde el 2012 hasta el 2017 en estas 6 universidades. El mayor número se da entre el 2015 y el 2016, con 270 y 273 graduados en las 6 universidades, y el 2017 con el número menor, con 213. Ahora, será interesante mirar qué pasa luego de la pandemia con este número de graduados. Otros elementos que vimos allí, sobre acciones que tienen con el sector estatal, vuelven a estar las políticas públicas, vuelven a estar también los escenarios de diálogo, la academia se vuelve un escenario de diálogo para distintos actores. Esos son algunos de los datos que encontramos allí. El aporte de este proyecto en general lo que busca es tipificar y caracterizar las necesidades de la empresa actual, de la formación, y eso también nos da líneas para entender cuáles deben ser los cambios en los temas de preparación y de formación de los jóvenes universitarios y en el mundo laboral en un país como Colombia. ¿Qué encontramos como conclusiones? Los programas académicos analizados tienen claro que sus contenidos fortalecerán aspectos puntuales necesarios para cumplir las actividades comunicativas en temas de diseño y producción, de semiótica, de multiplataforma. Eh, los, eh, los PEP revisados piensan ellos que responden a los fenómenos y problemas comunicativos, pero se encontraron deudas en los temas organizacionales y digitales. Igualmente encontramos que las plataformas digitales cambiaron la percepción y el enfoque de los egresados, pues allí es donde están desarrollando la gran mayoría del mercado laboral está virando hacia este punto en temas de competencias visuales, digitales, gráficas, estratégicas, que al final están buscando profesionales que tengan una formación muy holística, que puedan hacer muchas cosas. Entender el contexto es quizás la parte más significativa para todas las misiones que se ve en las diferentes respuestas. Y en general, desde la academia hay diferentes acciones que buscan fortalecer escenarios culturales y sociales con una prioridad estatal. Y eso es importante porque claramente el Estado es uno de los grandes contratadores, por lo menos en esta zona que analizamos del eje cafetero, que son Caldas, Quindío, Risaralda, y también incluimos al departamento del Tolima. En los temas de prácticas profesionales encontramos temas importantes. Faltan regular los contratos de prácticas. No hay una cultura de pago para las prácticas. Algunas empresas dan recursos, otras cuantas apoyo, pero la mayoría no da remuneración para ese requisito académico. Eso hace que nuestros egresados se estén enfrentando a un mercado altamente competitivo, en donde las plazas son limitadas, donde tienen menos posibilidades de poder estar en un buen sitio. Por ejemplo, quienes quieren viajar, pues tienen que hacer un aporte económico mucho más grande. Incluso el pago de la seguridad social en muchas ocasiones queda en manos del practicante. Esto hace que muchas entidades también utilicen a los practicantes como mano de obra eh, barata, que cada semestre está cambiando, lo que genera una movilidad interesante para que los chicos aprendan, pero que también genera unas condiciones laborales supremamente difíciles. Les agradecemos mucho por estar pendientes de esta ponencia y estamos también obviamente pendientes de cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.